Bien, este ahora es un ejercicio, viene a ser en sí el último ejercicio de la unidad número 2. En este ejercicio vamos a construir un CDF para elementos, cuando los elementos son números con punto decimal. ¿Ya de qué trata el ejercicio? Vamos a construir el CDF. Dice, una planta industrial emite diariamente, solo acá está, diariamente óxido de azufre. Como consecuencia de la producción, en un año se ha registrado 80 de esas emisiones, lo que se muestra en la siguiente tabla. Y es esta tabla la que nos dan. Este ejercicio el ingeniero lo resolvió en clase, pero se lo voy a tratar de explicar. Entonces, dice que, entendiendo al enunciado, dice que una planta industrial emite diariamente óxido de azufre. La palabra emite se refiere a que produce, entonces podemos decir que una planta industrial produce diariamente óxido de azufre. Y de los cuales se han registrado 80 de esas producciones ya, 80. Y acá justamente hay 80 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 por 8 serían 80. Entonces eso es lo que vamos a construir ahorita. Construye un CDF. Ahora, esto es lo que vamos a hacer ahorita. Interprete cada uno de los datos del CDF, ya no lo voy a hacer, pero les voy a tratar de explicar también un poco, ustedes ya saben también. Y graficar histograma, polígono de frecuencia y ambas ojivas también ya saben. Pero lo que más nos interesa es cómo construir el CDF. Entonces dice, construya un CDF con 7 intervalos de clase de igual amplitud. El enunciado nos está pidiendo, dice, con 7 intervalos de clase. En pocas palabras nos está pidiendo que K, es decir, que el número de clases sea igual a 7, de igual amplitud. De igual amplitud se refiere a que la amplitud sea constante, es decir, que al límite inferior le sumemos siempre ese, digamos, si el ancho de clase vale, de igual amplitud se refiere al ancho de clase. Si el ancho de clase, por ejemplo, vale 2, que siempre le sumemos más 2, más 2, más 2, más 2, eso se refiere ya de igual amplitud, es decir, de ancho constante. Entonces, comenzando con el ejercicio, ya sabemos, tenemos son dos datos que nos dan. Constante y número de clase igual a 7. Entonces, para empezar necesitamos el tamaño de la muestra. N representa el tamaño de la muestra y ya vimos que el tamaño de la muestra es la cantidad de elementos que tenemos en nuestra muestra. Y en nuestra muestra tenemos 80 elementos, por lo tanto, el tamaño de la muestra es 80. Ahora necesitamos la variable estudio también, que se la representa con la variable x. Y la variable de estudio, para eso tenemos que saber qué son cada uno de los elementos, ¿no? Entonces podemos decir que cada uno de los elementos son, si el enunciado dice una planta industrial emite diariamente óxido de azufre, es decir que produce. Entonces cada uno de los elementos son producciones de óxido de azufre. Entonces podríamos decir que cada uno de los elementos que son producciones, lo voy a colocar acá, producciones de óxido de azufre. ¿Y en qué está dado? Está dado en kilogramos, porque el mismo enunciado nos dice que son kilogramos. Es decir, podemos decir que diariamente, en un día producieron 15.8 kilogramos. En otro día producieron 23.9 kilogramos, ¿no? Algo así. Pero en este caso el ingeniero le puso cantidad de óxido de azufre, pero también es válido esto, porque cada uno de los elementos son producciones de óxido de azufre. Cualquiera de los dos está bien. Ahora tenemos que determinar el número de clases, ¿no? Pero ya lo determinamos porque el mismo enunciado nos da que K es igual a 7, entonces ya lo tenemos. Y con el ancho de clase igual que sea constante. Ahora tenemos que hallar el rango de valores de X. Entonces, el ancho es constante, ya sabemos que el ancho es constante, pero no sabemos su dato. Entonces, para calcular el ancho de clases, sabemos que la fórmula es rango de valores de X sobre el número de clase. El número de clases ya lo teníamos, que es 7. Eso pedía el enunciado. Ahora nos falta el rango de valores de X. Entonces eso es lo que vamos a calcular ahorita. El rango de valor X es igual a X máximos menos X mínimo. Y el X máximo viene a ser el elemento mayor de la muestra. Y el X mínimo viene a ser el elemento menor que hay en la muestra. En este caso vamos a ir a buscar esos elementos en la muestra que nos dan. Acá tengo la tabla y el elemento más mayor sería, buscándolo, en este caso lo pillamos es 31.9. Entonces ese viene a ser nuestro X máximo y el X mínimo el elemento menor. En este caso también ya lo pillé y es 6.2, nuestro X mínimo. Entonces 31.9 y 6.2.
Entonces decimos que va a ser 31.9 menos 6.2. Haciendo la diferencia, decimos que el rango de valores de x es igual a 25.7 kilogramos. Por lo tanto, ahora el ancho de clase decimos que el rango de valores de x, que es 25.7 dividido entre el número de clase, que es 7, dividimos y me va a dar 3.67. En este caso voy a dividirlo para mostrarle que sería 25.7 entre 7, ya da con 5 decimales. Pero en este caso yo le voy a anotar los primeros dos decimales, que sería 3.67. Ahí está. Pero ahora, ¿qué? ¿Los redondeamos o no los redondeamos? Para empezar, nosotros tenemos que saber que el ancho de clase, ya sabemos, tiene que ser un número entero si los elementos de la muestra son enteros. Ahora, en este caso, el ancho de clase tiene que ser un número con punto decimal si los elementos son con punto decimal. En este caso, los elementos son con punto decimal si son. Entonces nuestro ancho de clase va a ser con punto decimal. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que cada uno de los elementos tiene un decimal. Entonces nuestro ancho de clase también tiene que tener un solo decimal. Ahora 7, por lo tanto que tenemos 3.67, tenemos que redondearlo entonces a un solo decimal. Como este es 7, es decir, es mayor que 5, hace que el siguiente se redondee. Por lo tanto, este 6 va a pasar a ser 7. 3.7, por lo tanto, ahí tenemos nuestro ancho de clase. Ya que tenemos todo eso calculado, entonces ya tenemos que ir a formar nuestro CDF. Pero antes de eso, me gusta hacer primero cómo es que se va a ir calcular de una vez los límites. Esta parte es muy interesante, ya que en este video también vamos a aprender con la holgura, vamos a aprender a sacar la holgura. Entonces empezamos, supónganse que ahorita no hay nada ya, está 0. Es para no estar escribiendo. Voy a colocar primeramente una línea recta. Ya, colocamos la línea recta. Y sabemos que el número de clase es igual a 7. Eso es lo que nos pedía el enunciado. Entonces voy a hacer 7 clases. Sabemos que una clase tiene límite inferior y límite superior. Entonces, como no hay números nada, coloco mi primera raya y la segunda raya. Y ahí decimos que ya tenemos la primera clase. Colocando la segunda raya tenemos primera clase, segunda clase. Coloco la otra raya sería tercera clase. Otra raya, cuarta clase. Otra raya, quinta clase. Otra rayita, sexta clase. Y otra raya, séptima clase. Ahora aquí a los extremos me voy, no hay nada de números. Me voy y pongo el límite inferior. Y el límite inferior no es el primer límite inferior, viene a ser el x mínimo, que es 6.2. Lo colocamos acá. Y en el otro extremo voy y coloco el x máximo. Y el x máximo viene a ser el último límite superior, que es 32.1. No, a ver. No, estoy mal. Mi x máximos, acá lo tenemos, es que enfoque la cámara. 31.9 es mi x máximo. Entonces mi x máximo está acá. 31.9. Ya, ese es mi x máximo, 31.9. Esto que está con rojo. Ya, ahora nosotros sabemos que como el ancho de clase es constante, si le sumamos, cabalito me tiene que llegar a 31.9. Eso lo vimos cuando construimos el primer ejercicio construyendo un CDF. Entonces 6.2, mi ancho de clase vale 3.7. Entonces le voy a sumar. 6.2, le sumo el ancho de clase 3.7 y me da 9.9 y lo colocamos acá. Le sumo otra vez el ancho de clase 3.7 y me da 13.6. Sumándolo otra vez, 17.3, 21.0, 24.7, 28.4 y le sumo otra vez, se hace 32.1. Ahora, ¿qué pasó acá? Tenía que darme cabalito 31.9, pero no me dio. Lo que pasó es que no hemos pasado. Ahora, cuando no hemos pasado, vamos a calcular qué tanto no hemos pasado. Vamos a ver. En este caso, si teníamos 31.9, teníamos que llegar hasta acá. Más un decimal más serían 32. Y más un decimal más sería 32.1. Entonces nos pasamos 2 decimales. Ahora, ese 2 decimales que nos pasamos viene a ser 0.2, ¿no? Porque si a 31.9 le sumas 0.2 hace 32.1. Esto fue lo que nos pasamos. Entonces, a ese espacio que no hemos pasado, a eso se lo conoce como holgura.
Y a la holgura dijo el ingeniero que siempre se lo tiene que dividir entre 2. Entonces esta holgura, que es 0.2, lo que vamos a hacer es dividirla entre 2. Si la dividimos entre 2 a la holgura, me va a dar 0.1. 0.2 dividido entre 2 me va a dar 0.1. Entonces esto es lo que hemos calculado ya. La holgura siempre se lo divide entre 2. Ahora, cuando pasa esto, ya salió 0.1 y se coloca más y menos. ¿Por qué más y menos? Porque si nos hemos pasado, vamos a tratar de compensar un poco, que sería restándole a 32.1, le vamos a sumar esto. Pero si es que no nos pasamos, un ejemplo, ¿no? Si no nos hemos pasado y hayamos llegado hasta acá nomás, entonces tratando de compensar le sumarías mo, ¿ya? En este caso lo que vamos a hacer es, como no hemos pasado, vamos a tratar de restar y le restaríamos esta cantidad 0.1. Cuando nos hemos pasado, o si en un caso no nos hemos pasado, la holgura solamente se va a aplicar una sola vez, ya que eso fue lo que hizo el ingeniero, una sola vez lo aplicó. Ahora lo que hemos calculado el 0.1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a dividir a cada uno de los límites, vamos a ir a restar, mejor dicho, a cada uno de los límites, ¿ya? Entonces a 6.2 le voy a restar 0.1. Al límite este que vale 9.9 le resto también 0.1. A cada uno de los límites le voy restando 0.1. Entonces restándole a 6.2 le resto un decimal y sería 6.1. A 9.9 le resto un decimal y sería 9.8. A 13.6 le resto un decimal y sería 13.5. Y así sucesivamente hasta con el último decimal. 32.1 le resto un solo decimal y me queda con 32. Pero le van a colocar el 0 ya que estamos trabajando con un solo decimal. Aunque sabemos que debemos obviarlo, pero por hacerlo. En este caso vemos que no hemos llegado a lo que era el X máximo, que era 31.9, pero no importa, ya la holgura siempre se va a aplicar una sola vez. Ahora ya con esto ya tenemos los límites inferiores y los límites superiores de cada clase, porque sabemos que esta viene a ser nuestra primera clase. Primera clase, o también conocida como primera categoría. Y sabemos que una clase tiene límite inferior y límite superior. La última clase también tiene límite inferior y límite superior. Y entonces vamos a ir a empezar a construir nuestro CDF. Que esta mi CDF. Vean, acá tengo una firma del ingeniero. Revisándolo que está bien, ¿no? Ya vamos a empezar a construir el CDF. Igual supongan otra vez que no hay nada escrito. Empezamos a construir mi primera fila. Acá tengo que colocar la variable de estudio. Y en este caso yo había dicho que cada uno de los datos son producciones de óxido de azufre. En este caso, emisión o producción viene a ser lo mismo esa palabrita. Entonces podemos ponerle emisión de óxido de azufre o producción de óxido de azufre, ya que en una producción se producieron 6.1 kilogramos, en otro día producieron 9.8 kilogramos de óxido de azufre, ¿no? Y es importante colocarle esto en qué está dado cada uno de los datos. Está dado en kilogramos, porque el anterior CDF igual colocábamos en qué estaba dado cada uno de los datos, y cada uno de los datos estaba dado en dólares porque eran sueldos. Ahora aquí colocamos el valor, la frecuencia absoluta y frecuencias relativas, ¿no? Ahorita déjenme acordarme. Ya, entonces estas son las frecuencias absolutas, y las frecuencias absolutas están expresadas en número. Y aquí tenemos las frecuencias relativas, y las frecuencias relativas están expresadas en porcentaje. En las frecuencias absolutas tenemos frecuencia absoluta menor que y frecuencia absoluta mayor que. Y en la frecuencia relativa tenemos frecuencia relativa menor que y frecuencia relativa mayor que. Ya colocamos esos datos, ya escribimos, mejor dicho, la frecuencia, y acá colocamos límite inferior, que así se lo representa, x sub i menos 1, y límite superior, que también así se lo representa, x sub i prima. Entonces tenemos que colocar, primero empezamos rellenando lo que son los límites inferiores y superiores. En este caso mi primer límite inferior es 6.1.
Y mi último límite superior es 32.0. Entonces, el primer límite inferior es 6.1. Y mi último límite superior es 32.0. Ya es 32.0. Entonces, el primer límite inferior, sumando el ancho de clase, es 9.8. Igual que acá, le sumamos el ancho de clase 9.8. Ahora ese 9.8 lo volvemos a copiar acá. Otra vez le sumamos el ancho de clase que es 13.5. Copiamos acá 17.2. Copiamos acá 20.9. Copiamos acá, le sumamos el ancho de clase 24.6. Copiamos 28.3. Lo copiamos y lo sumamos otra vez. Y 32.0 y cabalito tenemos. ¿Ya? Eso es lo que se ha hecho. Ahora, no calculamos la marca de clase. Ese es nuestro segundo paso, calcular las marcas de clase. Sabemos que la marca de clase es igual al límite inferior. Esa es la fórmula, ¿ya? Límite inferior más límite superior dividido entre 2. Porque la marca de clase se lo conoce como punto medio. ¿Por qué? Porque se encuentra en medio del límite inferior y en medio del límite inferior y superior. Aquí se encuentra en medio. Entonces, metiendo la calculadora, voy a dejar de cargar esto. Ya, metiendo la calculadora 6.1 y 9.8. Vamos a cerrar esto. Ya, 6.1 más 9.8. Todo esto lo vamos a dividir entre 2. Me da 7.95. Entonces lo vamos a colocar en este caso con 2 decimales, no pasa nada. 7.95, ahí está. Ahora la segunda clase, ¿no? Porque este es para la clase 1, este es para la clase 2, este es para la clase 3, para la 4, para la 5, para la 6 y para la 7. Entonces hay que calcular la marca de clase para la clase 2, que sería límite inferior 9.8, más límite superior 13.5, todo eso dividido entre 2. Y nos da 11.65, ya lo calculamos. Y así sucesivamente para los demás. Pero ya sabemos que para esto hay un truco, yo se lo enseñé. Y es que de esta marca de clase a esta marca de clase no es más que el espacio que hay entre esas dos es el ancho de clase. Por lo tanto, a este tenemos que sumarle el ancho de clase y tenemos este. Si a este le sumamos el ancho de clase, obtenemos este. Veamos, a 7.95 le voy a sumar mi ancho de clase. Y el ancho de clase que teníamos era... ¿Dónde está? Ahí está, de 3.7. Entonces, sumándole 3.7 es 11.65. Ahí tenemos. Otra vez le sumamos el ancho de clase. Más 3.7, 15.35. A ese 15.35 más 3.7, 19.05. Más 3.7, 22.75. Más 3.7 y más 3.7. Ah, le pusimos por, ¿no? Entonces este lo vamos a tener como control C, control B, más 3.7. Ahí está, 30.15. Ya está. Ahora tenemos que rellenar la frecuencia absoluta. Primero empezamos con la columna de la frecuencia absoluta. Y sabemos que esta frecuencia absoluta, ¿dónde sale? Sale del conteo. Entonces primeramente tenemos que hacer nuestro conteo. Rapidamente le voy a enseñar otra vez el ejemplo. Supónganse que no hay nada. Me voy, para hacer el conteo, me voy a la muestra que me dieron a la tabla, ¿no? Entonces empezamos. 15.8, lo tacho. Tengo que ir a buscar el 15.8. ¿En dónde se encuentra el 15.8? Entonces vemos que el 15.8 está acá. Está entre 13.5 y 17.2. Entonces aquí pongo un palito ya. Me voy al siguiente, 26.4. Tengo que ir a buscarlo. 26.4 está entre medio de estos dos. Entonces voy y coloco otro palito. Me paso al siguiente número, 17.3. 17.3 está acá. Entonces voy, coloco un palito. Me paso al siguiente, 11.2. 11.2 se encuentra acá, 11.2. Y otro palito. Y el último, 23.9.
Entonces voy y busco 23.9. Acá se encuentra 23.9. Está entre medio de esos dos. Y acá otro palito. Y así sucesivamente voy haciendo con cada uno de los elementos hasta que termine. Y cuando termine, pues todo esto ya me va a salir todo rellenado. En este caso vemos que acá, siempre haciendo grupo A5 ya, acá hay 5. Entonces lo copiamos acá. Acá hay 5 más 5, 10. Entonces lo copiamos acá. 5 y 5, 10 más 3, 13. Ahí está. 1, 2, 3, 4 por 5. ¿Cómo es? 1, 2, 3. Claro, 4. Y 4 por 5 sería 20. En este caso acá hay un 23. Acá hay 5 y 5, 10. Más otros 5 serían 15. ¿Está bien? 5 y 5, 10. ¿Está bien? Y 4. En este caso, ¿por qué pusimos 23? Vamos a ver ahorita. Voy a hacer la suma de todo esto mejor. 5 más 10 más 13 más 20 más 15 más 10 más 4. 77, ¿no? Entonces acá había 20, nos falta 3 más para llegar a 80. Y es por eso que aquí había 23. Entonces aquí me faltó colocar, a ver, 1, 2, 3 palitos. Se me había olvidado. Tengo otro ejercicio, me voy a fijar si así lo hice el conteo. Ya, este es el mismo ejercicio. Revisándolo, sí tengo que, es 23 nomás. Yo este ejercicio lo había hecho bien también. Tiene 23. Está bien. Ya, y sabemos que como cada uno de los palitos fueron cada uno de los elementos que fuimos revisando la muestra, entonces hay 80 palitos, tienen que ver qué sería el tamaño de la muestra, ¿no? 80. Por lo tanto, la suma de todo esto me tiene que dar 80. Y ahí está, es 80. Ahora tengo que rellenar la columna de las frecuencias absolutas menor que. Simplemente copiamos acá otra vez 5. Ahora sumamos en diagonal. 5 más 10, 15. En diagonal 10, 25 más 3, 28. Ahí colocamos 28. Ahora más 23, 51. Más 15, 66. Más 10, 76. Más 4, 80. Y como sabemos que está bien, este de acá tiene que ser igual a este. Ahora nos falta la frecuencia absoluta mayor que. Este 80. Ahí se ve, ¿no? Ya, este 80 lo que hacemos es copiarlo acá arriba. Ya lo copiamos y hacemos la diferencia no con este, sino que con el extremo siguiente. 80 menos 5, 75. 75 menos 10, 65. Menos 13, 52. Menos 23, 28. Menos 15, 14. Menos 10, 4. ¿Cómo sabemos que está bien? Este tiene que parecerse a este. Ya está, ahora tenemos que hacer nuestras frecuencias relativas. Y primeramente rellenamos nuestra frecuencia relativa a esta columna. ¿Cómo lo sacamos? Cada uno de los n sub i tiene que ser dividido entre n, es decir, entre el tamaño de la muestra. 5 dividido entre 80, 0.06. 10 dividido entre 80, 0.13. 13 dividido entre 80, 0.16. 23 dividido entre 80, 0.29. 15 dividido entre 80, 0.19. 10 dividido entre 80, 0.13. Y 4 dividido entre 80, 0.05. Ahora, 5 dividido entre 80, a ver, voy a ver cuánto sale en sí. Quiero saber eso, cuánto sale. 5 dividido entre 80. Error, dice. No hay una coma. Sale 0.0625. En este caso solamente estamos colocando de a 2 decimales, ¿ya? Entonces este 2 hace que no redondee el 6 porque es menor que 5. Vamos a este 13. 13 dividido entre 80 me sale 0.1625. También igual este 2 hace que no redondee. Vamos al 23 ahora. 23 dividido entre 80, 0.2875. En este caso teníamos que colocarle 0.2875, pero le hemos colocado 0.29. ¿Qué ha pasado acá? Que esto era 0.28. En pocas palabras,
esto era 0.28. ¿Ya? Pero antes había un 7, entonces lo que vamos a hacer es como que colocarle un puntito, ¿ya? Como para decirle que esto posiblemente se redondee. Ahora que hayamos pasado si lo sumamos todo. Si lo sumamos todo, de seguro me va a dar 0.99, ¿ya? De seguro, 0.99. Pero ¿qué pasó? Que no, sí o sí tengo que llegar a 1, porque la suma de toda esta columna me tiene que dar 1. Si no llegué, en este caso yo ya había puesto un puntito que este se podía redondear uno más, porque el siguiente decimal era 7. En este caso, ahí es donde yo tengo que ir a redondearlo. Y es por eso que a 0.28 se lo redondeó un decimal más, 0.29, de tal manera que la suma va a ser 1. Y es así que tienen que ir colocándole como un puntito de referencia para darse cuenta. Puede ser que en algunas ocasiones toda la suma les salga 0.98 y ya van y redondean cualquiera de los números donde colocaron un puntito. Ya que hicimos toda esta suma de tal manera que nos dé 1, ya que hicimos la 1, ya que hicimos esta columna y nos dio 1, nos falta rellenar la columna de las frecuencias relativas menor que. Lo mismo como se hizo la frecuencia absoluta. Copiamos acá 0.06 y sumamos en diagonal. 0.06 más 0.13 me va a dar 0.19. Sumamos en diagonal 0.35. Sumamos en diagonal 0.64 y así sucesivamente sumamos en diagonal. 0.96 más 0.05 me va a salir 1. ¿Y cómo sabemos que está bien? Este se tiene que parecer a este. Ahora nos toca rellenar las columnas de las frecuencias relativas mayor que. Ahora, este 1 lo copiamos acá. Aquí era un 1. No sé qué ha pasado acá, pero aquí tenemos que copiar un 1. ¿Ya? 1. Y este 1 tenía que rellenar acá. Entonces, 1 menos 0.06 iba a ser 0.94. Ese iba a ser 0.94. Y ahora 0.94 menos 0.13, eso iba a ser 0.81. Y así sucesivamente teníamos que ir a restar. De tal manera que a lo último, este 0.05 se tiene que parecer con este. En este caso vemos que se parecen. ¿Ya? Aquí tenía que ver un 1. ¿Ya? Pero esa es la forma de cómo tienen que hacerlo, ¿ya? Yo creo que ustedes me entendieron. Y ahora, bueno, ya terminamos lo que es la construcción pues del CDF, del cuadro de distribución de frecuencia. Ahora lo que vamos a hacer, que sería, ya no sería nada más, pues no. Ahora vamos a tratar de leer como era este inciso, que se interprete cada uno de los datos del CDF. Otra vez para mostrarles sería que sabemos que estos son un número de emisiones. Podemos decir que 5 emisiones o 5 producciones tienen una cantidad de óxido de azufre entre 6.1 y 9.8. ¿Por qué dije entre? Porque los N sub I y los H sub I se llaman entre. Este se llama menor que, al igual que este. Entonces aquí podríamos decir 15 producciones de azufre, ¿no? O 15 emisiones de azufre tienen una cantidad, no, 15 emisiones, claro, 15 emisiones de óxido de azufre tienen una cantidad de óxido de azufre menor que, y el menor que está casado con límite superior, menor que 13.5 kilogramos. O el de acá ahora sería con mayor que, ¿no? Podríamos, sí o sí hay que representarlo en porcentaje y diríamos que el 82% de producciones es el 82% de producciones de óxido de azufre. O no, el 82%, claro, el 82% de óxido de azufre tiene una cantidad mayor que, y el mayor que está casado con el límite inferior, mayor que 13.5 kilogramos. No, retirando lo dicho, sería, como son número de emisiones, porcentaje de emisiones, es decir, producciones de emisiones, de porcentaje de producción, ¿no? Entonces sería que el 82% de producciones
tiene una cantidad de óxido de azufre mayor que 13.5 kilogramos. Eso sería. Y bueno, hasta aquí terminaría lo que es la unidad número 2, porque la unidad número 2 trataba de aprender a construir CDF, ¿no? Cuadro de distribución de frecuencia. Bien, aquí terminamos. Eso sería todo. Aquí, por si lo quieren ver, ahí está el histograma y las ojivas. Lo veo en el siguiente video.